Buenas noches, bienvenidos al Ateneo. Seguimos con este ciclo ya de varios años de colaboración con el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, del cual estamos muy contentos. Esperemos que vosotros también. Y hoy es el Día Internacional, se conmemora la mujer y la niña en la ciencia. Entonces, pues aquí tenemos... el día 11. El día 11, sí, pero bueno, lo conmemoramos en el Ateneo hoy. Y aquí tenemos una digna representante, ¿no? Que es Begoña García, porque verdaderamente es necesario todavía, parece mentira, pero todavía es necesario animar a las mujeres a que cojan... Yo estaba en un instituto y el porcentaje era como del 30-70. 70 letras, 30 ciencias. Bueno, Begoña, pues ¿vas a decir tú? Sí, voy a presentarme yo. Vale. Muchas gracias. Sí. Aquí. Sí. Muchas gracias, Asunción, y empezar por agradecer al Ateneo la disposición para esta colaboración. También agradecer a la FECIT por el apoyo que presta esta iniciativa, dentro de que se marca justamente, como ha dicho Asunción, en las celebraciones para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero. Y para ello, la Universidad de Cantabria ha organizado un ciclo de actividades titulado ¿Qué sería de la ciencia sin nosotras?, que incluye visitas, charlas y en particular este ciclo de charlas Ateneas, que está organizado por LIFCA, que hoy es la primera conferencia y que habrá otras dos conferencias más el día 15 y el día 22, y a la cual, por supuesto, estáis invitados todas y todos. Y bueno, de Begoña, ¿qué voy a decir? Yo la conozco bastante. Es una investigadora excelente del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, en Zaragoza y también en Jaca, que trabaja en biodiversidad, especialmente en las interacciones de flora y hábitats, muy implicada con las consecuencias del cambio global, ¿verdad? Que ha publicado muchos artículos muy interesantes en equipos de investigación muy importantes a nivel nacional e internacional, que está muy comprometida además con la difusión de la ciencia y participa también en iniciativas en los parques nacionales, que yo sé que ella está enamorada sobre todo de los parques nacionales y es lo que está promoviendo en los últimos años también, que los demás lo estemos a través también de iniciativas de ciencia ciudadana, parte de las cuales creo que nos va a contar. Y bueno, muchas gracias, Begoña, es un privilegio tenerte aquí y adelante. Bueno, al final se abrirá un turno de preguntas para aclarar todo lo que no haya aclarado Begoña. Muy bien, pues muchísimas gracias y antes de nada pedir enormes disculpas porque estaba convencida de que empezábamos a las 8, así que ha habido suerte que estaba el hotel al lado y he llegado justito un poquito tarde, pero bueno, creo que no ha sido muy grave. Antes de nada, pues empezar agradeciendo por supuesto al Ateneo, a Jesús, a Fernando, por la invitación para venir a contaros algunas de las muchas cosas que hacemos en mi instituto, yo en concreto. Las mujeres sabemos muy bien cuando se acerca el 11 de febrero, porque ahora mismo estamos demandadísimas por todos los lados. Nos están pidiendo a todas charlas, exposiciones, en fin. Así que, bueno, y nosotras encantadas, desde luego, porque además se nota que crece muchísimo la participación femenina. Yo que no era muy... digamos que no era muy proclive al principio a esto de forzar la cosa, me doy cuenta de los beneficios que tiene, la verdad que sí, se nota mucho cuando hay mujeres en los comités, en las participaciones, tenemos un poquito, una mirada un poquito distinta. Y bueno, pues nada, como hay muchas mujeres ahora, lo único que hace falta es que consigan llegar a los mismos puntos que llegáis los chicos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tiempo, llegaremos sin ningún problema. Bueno, vamos a ir al lío, que es para lo que hemos venido aquí. Y es contaros, como decía, un poquito de lo que hacemos en mi centro y en concreto yo en los últimos años. Yo siempre me gusta empezar diciendo que las noticias son tremendamente malas, es decir, que nos levantamos ya todas las mañanas normalmente con malas noticias ambientales. Todo va fatal, hay especies invasoras, los hábitats se deterioran, se fragmentan, estamos al límite de todo, estamos con cambio climático, ya bueno, las ciudades son hervideros prácticamente, todo va fatal. Y esto se debe a que estamos en un momento que incluso algunos científicos le llaman el antropoceno, simplemente porque la huella humana es tan tremendamente fuerte ahora mismo que está modificando todo el sistema planeta Tierra. Y de alguna manera todo eso lo estamos notando.
Pensad que esa actividad humana lo que pone en riesgo es la salud del planeta, y si la salud del planeta se pone en riesgo, nosotros nos ponemos en riesgo, porque si algo pasa nos iremos nosotros, pero el planeta seguirá. Así que más vale tener un poco de consideración en mejorar esta salud del planeta. Bueno, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que son esos bienes que nos da la naturaleza sin nosotros darnos cuenta, como puede ser la calidad del aire, el agua que sale de las montañas y que nos bebemos en las ciudades, por ejemplo, pues ha venido diciendo en los últimos años, hace reportes con la gente que se supone que es más experta de todo el mundo y no tiene sesgos, digamos, y lo que viene a decir más o menos es que estamos muy alterados en el sistema, los sistemas naturales del planeta Tierra, y que especialmente en los sistemas terrestres y en los de aguas dulces, el principal problema de ese deterioro, de ese cambio global, es básicamente la sobreexplotación de recursos y el deterioro, el uso excesivo del suelo, digamos. No es el cambio climático, que es de lo que siempre hablamos, curiosamente. Todo el mundo oye hablar del cambio climático constantemente y nos damos cuenta que el cambio climático es algo muy lento, que existe, por supuesto, pero es mucho más lento si lo comparamos con la acción directa que nosotros ejercemos sobre el planeta. Bien. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese impacto tan tremendo que tenemos los seres humanos en el planeta? De manera que más del 50% de la Tierra ya está utilizada por el hombre, ya se puede decir que no está, que está de alguna manera un poquito sobreexplotada o como mínimo muy utilizada. Bueno, pues el principal y el más grave, lógicamente, es la pérdida de esa biodiversidad, porque es algo irreemplazable. Cuando una especie desaparece, que le ha costado millones de años quizá aparecer y tiene una función ecológica, cuando ya desaparece no se va a crear una nueva, se podrá reponer por otra, pero no desaparece un acervo genético tremendo. Bien, la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no cesa en aumentar, en acelerar, digamos, los esfuerzos por ver cuántas especies tenemos en peligro de extinción y cuántas están desapareciendo, cuál es la tasa de extinción de especies. Y lo que pasa, como veis en esta gráfica, es que por más rápido que acelera su examen de especies, no consigue, desde luego, que esto baje. Es decir, sigue aumentando el número de especies que están en peligro de extinción, tanto de plantas como de animales. Ahí os pongo los números, que son tremendos. Y nos dice más o menos cuáles son los tipos de organismos que están más en peligro de extinción. Bueno, vamos a ver si nos llevamos bien. Bien. Lo que pasa es que tenemos bastantes sesgos. Vais a ver que mi charla va a ser un poco a veces no muy confortable, porque os voy a poner siempre cosas un poco críticas a lo que hacemos los propios científicos. Por ejemplo, aquí veis arriba, en gris, la silueta de los animales, que es lo que la IUCN quiere evaluar, es lo que tiene en mente evaluar, y en rojo, lo que ha evaluado hasta ahora. Como veis en vertebrados, por ejemplo, está, bueno, medianamente bien, está más o menos consiguiendo los objetivos. Pero en otros organismos como insectos o como plantas, o ya no os quiero ni contar, setas y cosas parecidas, ahí está lejísimos todavía de cuál es la evaluación. Y para que os hagáis una idea, os pongo unos números también tremendos. De insectos se estima que hay 5 millones de insectos, pero por supuesto no están descritos más que una quinta parte, es decir, aproximadamente 1 millón de insectos. Y solo el 0.2% de ellos están en la IUCN evaluados. O sea que os podéis imaginar de que estamos muy lejos todavía de saber cómo está nuestra biodiversidad. Esta reciente revisión de hace muy poquito, de hace un par de años, en Science, que es una revista de alto impacto que se distribuye por todo el mundo y la lee todo el mundo, lo que nos dice, para que veáis aquí, a ver si lo puedo explicar rápidamente, es que este grupo de aquí son los vertebrados y casi todos ellos, no casi todos, pero bastantes de ellos están bien evaluados. Sabemos cuál es el estado de mamíferos, de pájaros, de reptiles, etc. Si vais aquí, todo este grupo de aquí son invertebrados. Los insectos, básicamente, que os comentaba. No sabemos prácticamente nada de ellos. Aquí tenemos a las plantas, básicamente, y bueno, pues más o menos de una cuarta parte se han podido evaluar, y aquí estarían esos musgos que os decía. Esto lo que nos viene a decir es simplemente que tenemos un imperfecto conocimiento enorme de la naturaleza. Y también que cuando escuchéis la IUCN ha dicho que el X% están en peligro de extinción, no es tan real así, es simplemente un X% de lo que ha evaluado, que es todavía muy poco. Bien, pero la pérdida de una especie no es más que el final, digamos, de un camino y de un fracaso. Una especie tiene muchas poblaciones y para que desaparezca esa especie tienen que desaparecer todas esas poblaciones.
Bueno, pues antes de llegar a la extinción de una especie, lo que podemos hacer es monitorizar esas poblaciones para ver cómo les va. Es algo, digamos, más preventivo. Pues también hay un panel, bueno, es la WWF, que lo que hace, se dedica es a revisar también cuál es el declive poblacional, en este caso, como veis, de 32.000 poblaciones, pero fijaros aquí, de más de 5.000 especies, es muy interesante, pero son todos vertebrados terrestres y acuáticos. Estamos otra vez con los vertebrados. Y de aquí lo que nos dice es que casi el 70% han entrado en declive desde los años 70, que es desde cuando se ha empezado a hacer este análisis. Aquí tenéis la curva y es tremenda, no para, o sea, va bajando y bajando y bajando. Os pongo la contrapartida. Llegan unos investigadores también hace muy poquito y nos publican también en Nature, que es otra de esas grandes revistas que conoce todo el mundo, y nos dice, bueno, fijaros que si quitamos solamente el 2% de todos estos de aquí, la curva se nos queda así. Bueno, pues para que veáis que hay muchas contradicciones incluso entre nosotros, que podemos ver la botella como muy medio vacía o un poco o medio llena, digamos, ¿no? Y además nos dicen, estos de aquí, estos que causan este gran desajuste, son básicamente monitoreos de muy corto plazo. Es decir, cuando sabemos muy poco, llevamos muy poco tiempo monitorizando esas poblaciones, entonces nos sale que esas poblaciones están muy bajas o muy altas. Pero conforme llevamos muchos años, ya la cosa se estabiliza. Es decir, las poblaciones que llevan mucho tiempo estudiándose, en general tienden a estar más o menos estables. Bueno, así os podría poner infinitos ejemplos. Aquí tenéis uno. Todas estas son revistas de síntesis con muchísimos estudios, mucha gente muy inteligente trabajando ahí. Esta, por ejemplo, hicieron un análisis de más de 11.500 sitios, ya veis que es enorme la potencia de los datos que hay ahí, y venían a decir que se había perdido un 14% de la riqueza. Aquí tenemos otra, en la que nos demostraban también con datos desde el siglo pasado de plantas alpinas de algunas cumbres en Europa, que se había enriquecido la diversidad en las cumbres alpinas, y esto lo achacaban a la gran aceleración postindustrial, ¿vale? Y al cambio climático, lógicamente. O sea, que no se estaban perdiendo en las cumbres, sino que al revés, está aumentando la diversidad. Y aquí otra revista también muy interesante, Science, en la que hacen otro análisis, pero de 100 series con muchísimos datos, y nos dicen que no hay tendencias significativas ni arriba ni abajo, y en todo caso que si se miran las plantas por separado estarían creciendo, digamos que aumentaría la diversidad de las comunidades de plantas en los últimos años. Como veis, es un poco caótico todo esto. Aquí nos encontramos también otra decepción. Te vas a Gran Bretaña, a Reino Unido, y tienen también un índice también de poblaciones muy en declive, hasta que llegan unos investigadores y te dicen, pero ¿sabes de dónde sale este índice? Pues mira, estos son los organismos que los científicos consideramos prioritarios para monitorizar, para ver cómo le va la biodiversidad, y estos son los que monitorizan. Es decir, esto sale solo de aquí. Y no sé si lo llegáis a ver, pero todo esto son plantas, y aquí no hay ni una. Es decir, que estamos diciendo cómo le está yendo a la biodiversidad solamente con unos grupos de animales, no con todos. Tenemos lo que tenemos y ya está, no es más que eso. Y también hay científicos que dicen, bueno, pues aquí podemos estar haciendo estudios todo lo que queráis, pero es que los estudios no van a salvar ni una planta ni un animal. Entonces o nos ponemos a hacer algo o, bueno, pues podemos llenar los papers y las revistas científicas de datos, pero no va a servir para nada. De hecho, hicieron un estudio hace poco recopilando más de 100 estudios, y lo que veían es que muy poquitos, solamente estos de aquí arriba, digamos, esa proporción de ahí arriba, son los que conectan cómo le va a una especie o a una población con cuáles son los motores que hay detrás que están haciendo que esa población vaya bien o mal, los mecanismos o las amenazas que tiene detrás. Afortunadamente, pues también salen iniciativas bonitas. Por ejemplo, en Cambridge, un investigador de Cambridge lo que ha hecho ha sido abrir una página web donde están recopilando todos los estudios en los que hay evidencias positivas o negativas de cómo le está yendo a la biodiversidad, porque encima los investigadores estamos publicando todos en revistas muy dispersas y entonces es muy difícil luego saber, como digo, ya veis el panorama que os he puesto, es muy difícil poder decir cómo le va, si le va bien, si le va mal. Bueno, pues por lo menos alguien ya tiene iniciativas de decir, vamos a juntarlo todo en una página web que esté disponible para todo el mundo y vamos a hacer una revista que se dedique exclusivamente a esto, a poder ayudar a la gestión de estas especies amenazadas.
Bueno, todo esto era la antesala para deciros, vale, yo acepto pulpo como animal de compañía, es decir, estamos en la mayor crisis de biodiversidad, eso no lo discute nadie porque tenemos datos paleontológicos y es muy evidente, no por la pérdida que se está dando ahora mismo, sino por la relación entre el número de especies que se pierden y la velocidad, o sea, el poco tiempo en el que está ocurriendo. Pero también es cierto que, como habéis visto, queda muchísimo por hacer todavía. Aunque nunca hemos tenido tanto conocimiento, todavía nos falta muchísimo por saber. Y por eso yo os traigo un poco una visión positiva de esto. Yo creo que hay novedades metodológicas respecto a todo lo que hemos estado haciendo en las últimas décadas y creo que también es el mejor momento de concienciación social y de desarrollo tecnológico como para ver una salida, digamos, al final del túnel. Bien, yo os traigo algunas de estas novedades y os voy a contar cómo nosotros las estamos aplicando en nuestro caso. Bueno, son la ciencia ciudadana, los datos enormes que se recogen ahora y su uso por inteligencia o análisis por inteligencia artificial y muchas nuevas metodologías en la naturaleza. Vamos a hablar sobre estas dos primero. ¿Cómo pueden ayudarnos la ciencia ciudadana y la inteligencia artificial a mejorar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad y cómo le va? No sé si os suena el término de ciencia ciudadana. Bueno, no es ni más ni menos que el voluntariado de toda la vida, pero como aquí nos gusta cambiarle los nombres a todo para que parezca algo distinto, pues le llamamos ciencia ciudadana ahora, que suena muy bien. Solo que la diferencia también es que antes el voluntario iba por libre un poco, por su cuenta, y era un ser extraño que en su casa o en el campo tomaba datos solo y lo apuntaba en una libreta, y ahora pues simplemente tenemos apps y tenemos mucha tecnología para registrar. Digamos que antes el voluntariado es de los que tienen ahora más de 50 y pico, 60 años, y la ciencia ciudadana es de los que tienen menos simplemente. Pero sí que os sonará probablemente pues eso, que gracias a estos datos, que la ciencia ciudadana es datos recogidos por no profesionales, por no académicos o gente que vivimos de esto, pues estos datos que se recogen por muchísimos voluntarios en todo el mundo es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, hacer mapeos muy exactos de cómo se producen las migraciones o las infecciones o cómo se mueven aquí las mariposas, por ejemplo. Y hay programas como le llaman el Butterfly, el sistema de monitoreo de mariposas, por ejemplo, o de pájaros, que están, como digo, por todo el mundo, porque hay un montón de gente saliendo los fines de semana y entre semana a tomar datos. Y como ahora es muy fácil, pues podemos mapear, como digo, con miles y miles de datos diarios lo que está pasando en la naturaleza. Para explicarlo también de una manera muy sencilla, me gusta mucho este ejemplo. Esto es, digamos, si la naturaleza está hecha por un montón de datos pequeños, de píxeles, si el paisaje natural es ese, los investigadores, digamos, que podemos acceder, porque somos pocos, simplemente a unos pocos cuadraditos. Con esto no tenemos una idea muy clara de qué hay detrás, no se ve la imagen. Pero con ciencia ciudadana lo que tenemos es que quizá no van a tener esa exactitud que tenemos nosotros, los profesionales, pero son tantos los datos que ya podemos tener una idea de lo que está pasando detrás, ¿vale? No sé si estoy tapando a la gente de aquí. ¿Os estoy tapando? Vale. Muy bien, pues esto es un poco la ciencia ciudadana, ¿vale? El poder que tiene este Big Data, la cantidad de datos, bien analizados, lógicamente, aunque no sean tan exactos como los que tomamos, como digo, los profesionales teóricamente. Aquí os dejo solamente unas notas sobre ella. Los programas más populares de ciencia ciudadana, como digo, son los de mariposas y los de pájaros, probablemente, y llenan los mapas. O sea, si veis mapas del mundo con este de eBirds, que se llama, es súper conocido y bueno, todos los pajareros ahora los utilizan también. Pero tenemos bastante sesgo. Nos pasa lo mismo, que hay muchos pajareros y mucha gente que le gustan las mariposas, pero el resto de los organismos pues no les mira tampoco todo. No tienen la misma atención que estos dos grupos de organismos. Y aquí unos datos también muy interesantes. Son muy buenos también en ciencia porque los científicos nos movemos con proyectos que nos duran 3 años, como mucho 4 con suerte, y luego tienes que volver a pedir y te puedes quedar años sin tener financiación y te pueden quedar lagunas en medio de no poder tomar datos. Los proyectos de ciencia ciudadana en general duran mucho más, está estudiado. Este es un trabajo de 2015, o sea que ha mejorado mucho respecto a lo que yo os cuento aquí, pero vamos, se sabe que duran mucho más, abarcan muchas más extensiones
Y luego se ha puesto valor incluso, que ahora será, como digo, infinitamente más, pero solamente con proyectos que duraron hasta el 2015 en Estados Unidos y que tenían página web, que ahora hay infinitamente más, se había estimado que todo este es el dinero que valdrían esos proyectos de ciencia ciudadana si alguien los tuviese que pagar, ¿vale? De alguna manera. O sea que ya veis el enorme valor que tienen estos proyectos. ¿Y por qué están teniendo tantísimo éxito ahora? Bueno, somos muy curiosos por naturaleza, el Homo sapiens. Tenemos mucho más tiempo libre que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos. Vete a decirle a uno de tus abuelos que se vaya a inventariar algo en la naturaleza. Tenemos un alto nivel cultural ahora también. Por suerte somos generaciones que hemos podido tener acceso a estudios. Tenemos mucha más concienciación social también. Hay mucho desarrollo tecnológico, ahora es muy fácil registrar con nuevas tecnologías y también son súper útiles cuando hay pocos recursos, especialmente si hay pocos recursos humanos. Por tanto, también se van a desarrollar no solo en países desarrollados, sino también en países menos desarrollados, porque allí es casi la única manera de conseguirlo. Ahora mismo están creciendo exponencialmente. Y os voy a traer aquí algunos ejemplos de lo que yo llevo desde el Instituto Pirenaico de Ecología. Mi centro, que tiene, como decía Jesús, dos sitios, uno en Zaragoza y otro en Jaca, pues en Jaca tenemos un herbario que es nuestra joya de la corona. Tiene pues creo que se considera como el tercero o cuarto, que Jaca es un pueblo de 12.000 habitantes, bueno, una ciudad de 12.000 habitantes, pero creo que es como el cuarto en volumen de toda España. Tiene más de 500.000 de registros, de pliegos de herbario y de citas y demás. Y desde los años 50 tuvimos la suerte de un investigador muy enamorado de las plantas y es un herbario muy interesante, muy bien documentado. Un compañero mío montó un herbario virtual ya en el año 2000 y después, cuando llegué yo, pues ya en el 2010 empezamos con proyectos de ciencia ciudadana involucrando a la gente. Aragón es un sitio que tiene mucha diversidad, como casi cualquier región en la península ibérica, tampoco nos vamos mucho más allá. Tenemos como una cuarta parte de la flora europea solamente en nuestro pequeño territorio, muchas plantas catalogadas y no tenemos ni facultad de biología ni nada. Estamos muy poquitos biólogos, o sea, es un sitio ideal para hacer este tipo de proyectos. Bien, pues hemos cogido el herbario y los datos que tenemos asociados al herbario, hemos analizado cuántos datos ha metido el personal propio del instituto, o sea, los profesionales, y cuántos nos han entrado por voluntariado o agentes medioambientales, gente que no tendría por qué hacerlo, digamos, que no se le paga por hacer eso. Y este es el resultado. Bueno, este es el mapa de Aragón. Los puntitos es donde hay datos, los puntitos azules, y todo lo demás puede que haya datos, pues sería una escala de 10 por 10 kilómetros. Imaginaros decir que hay una margarita en un sitio de 10 por 10 kilómetros, no te dice casi nada. Bueno, y volviendo a pues veis que es muy interesante. Desde que se monta el herbario no había más que profesionales, hasta que ya a partir de los 90 ya empiezan a venir gente al herbario a traernos pliegos, plantas, datos, y nosotros empezamos a hacer burocracia. Y entonces se cruzan las dos. ¿Y qué está pasando ahora? Pues lo que está pasando es que ahora mismo aunque no han traído tantos datos los voluntarios, solo el 20% del total, pero es que ahora mismo son casi los únicos que están trayendo datos, porque nosotros somos muy pocos y, como digo, hacemos básicamente burocracia. Así que ahora mismo el papel de los voluntarios en el inventario de la biodiversidad es absolutamente fundamental. Y es más, esto va a ir a peor. Quiero decir que lo único que puede pasar es que dependamos cada vez más de la gente externa a la academia. Bueno, yo divido siempre, hay dos tipos de proyectos de ciencia ciudadana. Unos en los que es más importante la parte ciudadana que la ciencia, y otros que es más importante la ciencia que la parte ciudadana, dependiendo de dónde se pone, digamos, dónde ponemos nosotros más esfuerzo, en unos o en otros. En el de ciudadana, en aquellos proyectos en los que nosotros no hacemos tanto trabajo, tenemos dos, que le llamamos el Flora-Pir y el Floramón, que ya veis por dónde va. Uno es flora del Pirineo y el otro es flora de montaña. De montaña, en concreto, de los parques nacionales de montaña de la península ibérica. Bueno, ¿en qué consisten? Pues básicamente en utilizar el móvil y descargarte una app que se llama iNaturalist
y que funciona tanto por la comunidad, por la ayuda que tiene que se hacen los naturalistas que conocen plantas, como por inteligencia artificial que ayuda a cualquier persona también que maneja la app a, si no conoce la planta, a aprender qué planta le sugiere la inteligencia artificial que puede ser, ¿vale? Bueno, pues lo único que hacemos con esto es que uno se va al campo con su móvil o vamos a dejarlo en el móvil, lo puede hacer con una cámara siempre que tenga geolocalización para saber dónde se ha hecho la fotografía. Y la gente lo sube, se sube a una app, todo es público y ahí todo el mundo puede decir lo que piensa. Es decir, yo creo que es la fulanita de tal. Llega otro y te dice, pues yo creo que no, que es la menganita de tal. Bueno, eso se queda ahí en debate y esto funciona de una manera que cuando hay 2/3 de acuerdo, cuando 2/3 de las personas que han dicho algo están de acuerdo, ya se considera que ese registro tiene un valor de investigación, digamos un grado de investigación, y sube a GBIF, que es la plataforma mundial donde está todo, la biodiversidad del mundo, de plantas, de animales, de todo. Esto es un ejemplo del portal, por ejemplo, de FloraPeer. Ya tiene un poco de tiempo, ahora creo que hay 20.000, pero son registros, 20.000 registros que ha dado la gente que va por el campo y con su móvil, como digo, o con su cámara con geolocalización hace una foto y la sube y ahí tenéis, ya veis la cantidad de información que se está recogiendo gracias a ellos. Este Floramón es lo mismo, pero lo hemos montado en los parques nacionales de montaña porque nos dimos cuenta, bueno, los parques, ya ha dicho Jesús que yo estoy enamorada especial, bueno, cualquiera está enamorado de un parque nacional de montaña especialmente, pero es que hemos hecho un análisis de toda la flora que tenemos y es que tiene el 60% de toda la flora ibérica, la tenemos representada en un 1% del territorio, que son esos 6 parques nacionales. O sea, que es que son lugares absolutamente maravillosos y a proteger y a cuidar porque contienen una enorme biodiversidad. Bien, ¿cuál es el trabajo, digamos, que lleva esto? Bueno, pues básicamente es dinamizar, porque ahí, claro, lo que hay que hacer es procurar que cuanta más gente participe, mejor. Tú no conoces a la gente, es algo anónimo, pero lógicamente sí que puedes influir o influenciar en grupos de naturalistas, asociaciones y, por supuesto, científicos también que quieran participar. Ahí participa todo el mundo que quiera, como digo. Y básicamente nosotros lo que hacemos pues, son carteles divulgativos, los enviamos a los parques, a los refugios de montaña y luego organizamos estos materiales pues, para explicarle a la gente cómo descargar la app, cómo funciona, cómo hacer la fotografía y subirla, cómo validar, etcétera. O incluso ya para gente que dices, bueno, en vez de ir de una en una foto, no te preocupes, vete al campo tranquilo, toma 84 fotografías, llegas a casa por la noche y las subes todas tranquilamente y ya está, no hay más problema. O cómo también hacer que la gente participe en validar esos datos, porque como digo, uno no vale solo con subirlos, alguien más tiene que confirmar lo que tú has dicho o decir qué nombre tiene esa planta para que eso se reconozca ya como con grado de investigación. El otro proyecto de los que tenemos, el Adopta una planta, es radicalmente distinto. Es más ciencia que ciudadana. Y vais a ver la diferencia de ejemplos. También tiene que ver con flora. De hecho, yo empecé antes con este que con el otro. Bueno, este viene de un proyecto live que tuvimos con Gobierno de Aragón. Y la idea era integrar a científicos, a gestores y a la sociedad en ese hacer frente a cómo le va al desconocimiento que teníamos sobre cómo le está yendo a la biodiversidad, no al inventario, sino a cómo le está yendo. Por eso este es un programa de monitoreo. Lo que queríamos era crear una red de observadores comprometidos que iban regularmente, que adoptaban una planta, iban regularmente, digamos, a visitarla y se comprometían a largo plazo, que son un mínimo de 10 años que pedíamos. La clave es que aquí no hace falta tampoco saber nada de plantas. Nosotros nos vamos a adaptar y vamos a adaptar el protocolo y todo al conocimiento y al estado físico de la persona o del equipo que se compromete a hacerlo. Establecemos métodos de trabajo sencillos para ellos, pero robustos para nosotros también, ¿vale? Por eso nosotros siempre tenemos que ir con ellos a campo, porque quien decide el método de muestreo y lo que van a seguir haciendo durante 10 años, una vez al año, somos nosotros, para que valga para la ciencia. Entonces, lo que van a hacer es un seguimiento de la abundancia de esa población que han elegido, o varias poblaciones, lo que sea.
Y además vamos a elegir especies que no son solamente especies amenazadas, que actualmente todo el mundo busca casi solo las amenazadas. Nosotros miramos todo, porque todo es biodiversidad y porque hay que estudiarlo de una manera integral y porque hay muchas especies que no están amenazadas pero tienen un papel estructural en los hábitats que hay que monitorizar exactamente igual. Y lo que vamos a hacer con ellos es estimar tendencias a partir de esos datos de abundancia que nos van a servir como una alerta temprana. Vamos a ver si hay declives, como veíamos antes, que hemos comentado, y las vamos a asociar a ver si se está produciendo cambios en el uso del suelo, que como decíamos era el principal motor de cambio global, y vamos a ver también qué vulnerabilidad tiene por las amenazas que ellos van a ir viendo o no, bueno, van a ir por lo menos pueden verlas cada año que las visitan. Es una manera de conectar ciencia, sociedad y gestión, como digo. Ayuda, por un lado, a concienciar a la gente que lo hace y, por otro lado, nos ayuda a la obligación que tenemos todos los países miembros de la Unión Europea a cumplir la Directiva Hábitats, que tienen que hacer informes cada 6 años diciendo cómo le va a nuestras especies y hábitats de interés comunitario. Bien, pues toda esa información que ahora vais un poco a ver cómo se recoge, simplemente os digo que una vez que nos llega la tenemos que validar, organizar, analizar, por eso es toda la parte de ciencia y no tan ciudadana, y nos va a servir al final pues para detectar si hay extinciones, para conocer cuáles son las amenazas, para estimar cuáles son los cambios en abundancias, ver si hay declives o no, o si fluctúa mucho la población o no, y hacer al final lo que llamamos análisis de viabilidad poblacional, que es poder estimar en qué horizonte temporal, a cuántos años vista esa población está, digamos, libre de problemas de amenazas. Bien, aquí, básicamente lo que hacemos es esto, con cada una de esas poblaciones, y luego hacemos simulaciones matemáticas y estimamos cuál es la probabilidad de que esa población dentro de 50 años, por ejemplo, siga como está ahora. Bueno, pues el flujo de trabajo, digamos, que tenemos con estos equipos es básicamente, como decía, nos vamos a campo con ellos, cada día nosotros lo dedicamos a ellos, decidimos cuál es la población, si la deciden ellos también no hay ningún problema, ellos pueden decidirla si quieren y si no les damos nosotros una. Organizamos charlas, los equipamos, hacemos pues sí, reuniones con ellos. Es una formación muy personalizada, todos nos conocemos, no es nada anónimo. Y luego, en el campo, pues tenemos montones de métodos de trabajo, porque no hay un único método. Nosotros nos adaptamos a cómo es la situación de la planta y de los adoptadores. También los hay que quieren subir al pico de no sé dónde y los hay que no pueden más que ir al lado del coche, básicamente. Aquí tenéis varios ejemplos de métodos, desde gente que mira lo que hay en las paredes de las rocas, que son sobre todo pajareros porque tienen prismáticos y aprovechamos con ellos, hasta gente que, bueno, es profesor de universidad y volamos un dron con él para ver también cómo están las plantas en algunos lugares. Bien, les preparamos un protocolo, todo esto como veis es trabajo, les decimos por si acaso no se acuerdan para el año siguiente cómo tienen que llegar al sitio, les dejamos marcadas las parcelitas, les dejamos cosas que nadie más va a ver más que ellos porque pasa totalmente desapercibido para que nadie pueda perturbarlo, ni descubrirlo, ni romper nada. Todo se queda en fotografías, de manera que ellos van a encontrar al año siguiente muy bien dónde están todos sus parcelitas o sus transectos, lo que se ha determinado que se va a hacer. Y les preparamos una hoja Excel en la que ellos van rellenando cada año los datos, esto se va actualizando y van viendo ellos cómo va su población en cada una de las parcelas. Una le va bien, otra le va mal y básicamente esto es. Cada año, además, nosotros les devolvemos, en agradecimiento por su tiempo, les devolvemos también un día. Hacemos un día que se llama la celebración del Adopta una planta. Cada año lo hacemos en una provincia distinta para que todo el mundo pueda acceder al menos un año. Y básicamente, pues nada, les damos un certificado a los que ya han llegado a 10 años. Nos vamos a un sitio y les contamos ahí cómo ha ido el año, les decimos cuáles son los resultados, les presentamos a los nuevos, en fin, es así un poco familiar todo. Y con un compañero, con Daniel, que es el responsable del herbario, pues hacemos excursiones y bueno, pues nos hacemos la foto de rigor y ya está. Y esto es más o menos lo que hemos conseguido en los últimos 12 años con este programa, que hasta donde yo sé es único en el mundo.
Pues tenemos más de 226 sitios en todo Aragón. Ya veis que sobre todo está en Pirineos, también es donde tenemos más biodiversidad y donde la gente tiene más la residencia de verano. Quiero decir que como normalmente se hacen los censos en verano, pues también aprovechamos y bueno, pues si vas a estar en el Valle del Aragón, pues te la ponemos por ahí cerca, ¿no? Porque lo van a hacer en verano. Tenemos más de 200 especies en seguimiento y el 30% de ellas están catalogadas por Gobierno de Aragón, por la Directiva Hábitats o por catálogos nacionales. Y el 70% están dentro de lo que se llama la Red Natura 2000, que es un instrumento europeo que ha creado la Unión Europea pues, para preservar esas especies o hábitats de interés comunitario. 230 personas activas, o sea, de tú a tú, pero como cada uno luego se lleva varios, pues sabemos que han pasado más de 400 personas por ahí, han echado más de 3.000 días de campo, multiplicar por lo que costaría eso si el Gobierno de Aragón tuviese que pagar a los autónomos para hacer eso. Y en todo este tiempo pues hemos encontrado 2 extinciones en 12 años de 2 poblaciones muy chiquititas, que a una se le cayó una piedra encima básicamente y ya está, se acabó. Y otra estaba en un barranquito y se vino abajo el barranco y ya está. Mientras que, por el contrario, nos han descubierto poblaciones nuevas o nos han ampliado las poblaciones que conocíamos, muy poquitas las tenemos, se han identificado muy pocas amenazas. La tendencia media en general es que están creciendo, la media de todas esas poblaciones. Ahí pone 1.000, pero son 2.000, ahora lo vamos a ver. Y bueno, dentro de la Red Natura diríamos que están creciendo un poquito y fuera todavía están creciendo un poquito. Es menos, o sea, se ve un efecto de la Red Natura 2000, pero no es muy grande todavía. Aquí os traigo 3 ejemplos simplemente para que veáis cómo son los datos. Pues tenemos desde especies amenazadas como esta que vive en estos riscos, que tienen unas dinámicas súper estables y eso no lo mueve nadie, hasta plantas que son muy sensibles a cambio climático como esta, y que fue muy divertido porque la montamos un año y llegan los voluntarios y me dicen un año, se ha extinguido, era muy pequeña, no ha salido ni una. Digo, bueno, vamos a esperar al año que viene. Y al año siguiente, se ha extinguido, no ha salido ni una. Digo, bueno, vamos a esperar a que las plantas tiren rizomas, esporas, en fin, vamos a esperar. Bueno, ya veis lo que fue esperar. Si no es porque ellos van todos los años, un botánico hubiera dicho que se había extinguido, si hubiera pasado por allí. Pero gracias a que tenemos ese monitoreo de ellos, sabemos que las plantas son muy resistentes y poblaciones pequeñas pueden aparentemente haber desaparecido un año y volver a salir. Y poblaciones como Cares bicolor, que también es un hábitat de súper interés comunitario, 2 poblaciones dentro del mismo parque nacional, a escasos kilómetros, la misma orientación, todo lo que queráis. Una está creciendo y la otra está básicamente decreciendo. Ni siquiera de una única población podemos inferir lo que le pasa a toda la especie. Bien, el resumen cuando ya hicimos un primer análisis en el 2021 fue este. Resulta que tenemos una enorme estabilidad. Esto es si las poblaciones están creciendo o cuántas poblaciones están decreciendo. Pues básicamente la mayor parte de las poblaciones son estables de plantas. Ya veis que no cogemos solo catalogadas, las hemos cogido por todo Aragón, o sea, no hemos ido a buscar nada, es simplemente una muestra un poco al azar de lo que hay allí. Y en general son muy estables. De hecho, cuando comparamos, a ver si lo puedo explicar esto más o menos fácil. Estas son poblaciones de pequeño tamaño, de tamaño intermedio y de tamaño grande, porque el tamaño también importa para si uno tiene riesgo de extinguirse o no. Bueno, pues las catalogadas, que son las que están en rojo, son más estables que las no catalogadas y de hecho fluctúan menos, que es lo que nos decía este análisis. O sea que están bien y incluso es más, las catalogadas diríase que funcionan mejor que las no catalogadas. Y aquí tenéis todos los datos, incluso aquí tenéis todas las especies y poblaciones que estamos siguiendo, que ya veis que son bastantes. De nuevo, por aquí estarían creciendo y por aquí estarían decreciendo. Y es que en rojo las catalogadas y en azul las no catalogadas, y ya veis que es un buen panorama, o sea, tenemos muchas especies muy estables. La mayor parte de las poblaciones son estables y prácticamente no se desvían, y desde luego las que están en rojo no se desvían más que las que están en azul. Por hábitats, si miramos por hábitats, tampoco tenemos grandes diferencias. Y los humedales, por ejemplo, que creo que son estos o estos, ahora no lo llego a ver, que son también muy sensibles a cambio climático, no están funcionando peor que las otras con los datos que tenemos. Y si nos vamos a la altitud, que también todo el mundo decimos, las plantas alpinas les va a ir peor por el cambio climático. Mirad lo que pasa. Cuanto más alta es la población, más estables son. Donde están más inestables es en el centro.
O sea, que es que no encontramos evidencias para decir con plantas que les está yendo tan mal como les va a otros organismos, que yo no lo pongo en duda, ¿eh? O sea, yo estoy segurísima que a insectos, a anfibios y demás les va fatal, pero con plantas no podemos decir eso. Pero como digo, seguramente de lo más bonito que tenemos de este proyecto de ciencia ciudadana es que la gente está muy implicada, está encantada de participar y que cuando llega la primavera uno se echa a temblar ya porque ya están pidiendo guerra y me falta no sé qué y mándame el spray y que no llego y que este año no sé si voy a poder, que a ver si me podéis poner refuerzo, en fin. Bueno, este es otro proyecto también que lanzamos el año pasado que es más de ciencia que de ciudadana también. Pero bueno, también nos parece muy interesante y es para que la gente se dé cuenta de que los paisajes cambian. Esto lo sabe la gente más mayor, pero la más joven no. Seguramente piensa que todo ha sido así siempre. Bueno, pues lo que hemos lanzado es un proyecto para recopilar imágenes de más de 100 años anteriores al vuelo americano, que fue en el 56, y son imágenes de cuando paseaban las primeras fotografías, los primeros viajeros por montañas, por Pirineos, como Lucien de Briet y compañía. Y lo que hacemos es, volvemos a tomar la fotografía 100 años después y la vamos a analizar. La analizamos nosotros ya de manera más seria, porque así de esa manera podemos luego sacar cuáles son los factores que están haciendo que evolucionen más los paisajes. Evolucionan más a altitud alta, baja, en orientación norte-sur, con mucha pendiente, con poca pendiente, si el parche de la vegetación al principio era de tipo matorral o pasto, bosque claro, si era muy grande, si era muy pequeño, pues esto es lo que estamos sacando, porque de esa manera también vamos a poder inferir, si venimos de muy atrás, vamos a poder inferir un poco mejor el futuro, porque sabemos cuál es la dinámica que ha cogido. Yo lo dejo aquí, pero eso que dentro lo estamos haciendo en Pirineos, pero lo tenemos lanzado en todo, o sea que si alguien se anima porque tiene fotos centenarias o se anima a repetir fotografías porque reconoce sitios, esto está en la página web, o sea que solo tenéis que entrar ahí y mirar a ver si reconocéis algún sitio. Nosotros recopilamos fotos, pues estas nos las han mandado, por ejemplo, creo recordar que uno de los directores de Picos, Rodrigo. Sí. Bien, todo esto, si lo queréis, insisto, lo podéis ver todo en la página web del equipo, o sea que ahí está toda la información y podéis recuperarla. Y pasamos a la segunda parte, que es la de las nuevas tecnologías. Vamos a ver. Como una de las consecuencias del cambio global y sobre todo el climático era que ya decíamos que mucha gente dice, bueno, con cambio climático las especies solo van a subir, van a tener que subir en las montañas para arriba y va a llegar un momento que ya no pueden subir, con lo cual se calientan demasiado, se van a extinguir o se van a tener que esconder en refugios climáticos de alguna manera. Bien, ¿y qué es un refugio? Bueno, hay muchos tipos de refugios, eso es lo más interesante. Frente al cambio climático, lo curioso es que no hay un único refugio, va a haber muchos refugios según cuáles sean las necesidades del organismo. Es decir, no todas las mismas especies van a caber en los mismos refugios. Necesitamos encontrar muy distintos tipos de refugios, no va a haber solamente uno. Por ejemplo, para el clima puede ser algo de esto, un sitio donde la temperatura se vea atemperada cuando hace muchísimo calor, pero también un refugio puede ser una planta que estaba aquí en el 56, le ha cambiado completamente. Esto no era un refugio, pero una planta que estuviera ahí, el bosque sí que ha sido un refugio para ella probablemente, porque ha mantenido las condiciones de luz, de humedad o de temperatura mejor que fuera, seguro, ¿vale? Pues hay muchos tipos de refugios, como digo, y lo que estamos haciendo es una aproximación muy variada e integradora de los refugios. Por ejemplo, esto lo estamos haciendo ahora con sensores remotos, que son los satélites básicamente o aparatitos que colocamos en el aire y que nosotros no manipulamos, que nos mandan información a distancia. Bueno, por ejemplo, evaluamos cuál era el papel de refugio si la Red Natura 2000, ese instrumento de la Unión Europea, que son lugares que se protegen, que es como un 20% más o menos en Aragón, si tenía un papel de refugio o no para la flora que teníamos allí, sobre todo para la flora catalogada. Vimos que en estos espacios protegidos teníamos el 94% de toda la flora, ¿vale? Y el 87% de toda la flora amenazada. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, utilizando sensores remotos, los cambios en la productividad, es decir, cuán verde está un índice espectral que nos da Landsat, un satélite, y que nos lo está dando desde el año 1984 más o menos, y hemos cogido las imágenes de cada uno de los años, lo hemos pasado
por unos métodos muy rápidos que hay ahora de elaboración de información, que en una semana haces ahora lo que antes te costaba un año prácticamente, y lo que hemos podido es sacar mapas de dónde aumenta mucho la vegetación y dónde se ha perdido mucha vegetación, de una manera muy eficiente. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que la Red Natura 2000 y fuera de la Red Natura 2000 se está revegetando igual Aragón, porque toda Aragón, toda España y toda Europa se está haciendo más verde, ¿vale? Pero por lo menos en estos sitios de Red Natura 2000 no se está perdiendo rápidamente, ¿vale? No se nos está deteriorando de la misma manera que fuera. Así que hay cierto papel de refugio de la Red Natura 2000 respecto a la biodiversidad. Después miramos más en concreto para esas especies de la flora que seguimos con voluntarios, para esa red de seguimiento, que la teníamos por todo Aragón, dijimos, vamos a ver con mucha más exactitud si en el lugar en el que están ellas se está produciendo cambio, más para las catalogadas o para las otras. Y entonces lo analizamos también de nuevo a 3 escalas distintas. Si esta es la población de la planta, lo miramos a 3 escalas distintas. ¿Y qué encontramos? Os lo explico muy rápidamente. La probabilidad, las especies catalogadas, las protegidas, siempre están en sitios que han cambiado menos esa productividad que las otras. Es decir, se localizan en lugares aparentemente que funcionan más como refugio. Están mejor preservadas, está muy bien, porque son las especies catalogadas las que tendríamos que tener más cuidado con ellas. De manera que la naturaleza ya prácticamente las está preservando, mejor de lo que podremos hacer nosotros probablemente. Y ahora lo que hacemos lo que estamos haciendo es combinar un poco distintos tipos de satélites, de índices espectrales, de estos que nos dan los satélites. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el Parque Nacional de Ordesa, pues estamos mirando cuáles son los ambientes en los que desde el año 1984, como digo, tienen una alta productividad y se ha mantenido mucho esa productividad, ¿vale? Estos son los lugares donde se está manteniendo mucho mejor el ambiente para la biodiversidad. Por otro lado, incluso en el mismo sitio podemos encontrar que otro índice nos está diciendo dónde esa productividad se ha mantenido muy estable a lo largo de todo ese tiempo, y otros índices nos pueden estar diciendo dónde se está manteniendo mejor la humedad. Ya, como digo, hay muchos índices. De lo que se trata ahora es de hacer una combinación de todos ellos para localizar dónde están los lugares que mejor están preservados, incluso dentro de un parque nacional, porque los parques también han evolucionado. Este tiene más de 100 años y todavía está evolucionando, porque hay ganadería. Se está perdiendo la ganadería y entonces está cambiando también el paisaje. Y ya lo último que estamos haciendo es combinar, porque ponemos ya muchos aparatitos, digamos, y lo que hacemos es, bueno, a ver, ¿qué nos dice el satélite aquí? Y ahora hemos puesto una Fenocam, también una cámara que apunta, por ejemplo, a los pastos alpinos, otra que apunta a los bosques mediterráneos, otra que apunta a bosques europeos, medio europeos, y le ponemos también abajo sensores de temperatura, le ponemos a los árboles unos aparatitos para mirar cómo están creciendo, y podemos conectarlo todo, lo que nos está diciendo el satélite, lo que nos dice la Fenocam día a día, lo que nos dice la temperatura del bosque y lo que nos dice cómo responde el árbol a todo eso. O sea que ya podemos conectarlo todo ahora mismo. ¿Y qué pasa con el clima? Todo esto que estábamos hablando hasta ahora era cambios en ese uso del suelo, en la productividad, que como decíamos se reconoce como el principal motor de cambio global. Pero ¿qué pasa con la temperatura, con ese cambio climático que está ahí y existe? Pues resulta que los espacios protegidos no pueden defenderse tampoco por muy protegidos que estén, no pueden defenderse del cambio climático para nada. Para esto estamos utilizando sensores térmicos de distintos tipos, ¿vale? Por ejemplo, puede ser una cámara térmica. Aquí tenéis una foto de cómo vemos nosotros el paisaje y aquí cómo lo ve la cámara térmica. Es como si nos pusiéramos unas gafas de ver distinto y de repente pasamos de ver nuestros colores a ver temperaturas simplemente. Esto nos está diciendo dónde hace más frío y dónde hace más calor. Y no es obvio para nada, ya os lo digo, mirarlo con una cámara térmica. No podemos, como digo, hacer frente a lo mejor al cambio climático, pero sí podemos determinar otra vez esos refugios climáticos, es decir, esos sitios donde el cambio climático, aunque suba, se van a ver un poco tamponadas las temperaturas y los organismos que viven allí, por tanto, van a sufrir menos ese cambio climático. Aquí os pongo un ejemplo de cómo lo hacemos. Esta es la cara norte en Ordesa también y esta es la cara sur, y en este sitio de aquí tenemos este paredón de aquí donde se encuentra esa especie que está amenazada y que viene del Mioceno. Bueno, pues aquí veis una foto tomada con esa cámara térmica
en orientación sur pura un 14 de julio a las 4 de la tarde. Tenía que estar achicharrada la planta, ¿verdad? Bueno, pues ya veis la temperatura, ya veis la diferencia de temperatura que tiene ahí solo por el hecho de estar en un roquedo ahí. Ya cómo se distingue completamente de la matriz de temperaturas en la que se encuentra el resto del lugar. Además le hemos puesto pequeños termómetros, son así de pequeñitos, los ponemos y fija, bueno, la cámara térmica nos dice que dentro del roquedo hay una variación enorme de temperaturas. Dentro de las fisuritas hay una temperatura siempre más baja y lo hemos mirado hasta con pequeños termómetros. Si lo ponemos en un árbol colgando, así lo ponemos dentro de la roca. Y encontramos que hay nada menos que 5 grados de temperatura solo por 3 metros de distancia, de tenerlo en el aire a tenerlo dentro de la roca. De hecho, podemos hacer fotos de nuevo y fijaros en estas fisuritas de aquí, la diferencia de temperatura. Es como que hay un sistema de enfriamiento, un cooling system, de manera que por esas rocas está saliendo siempre aire frío y eso es un refugio para la planta. Se puede calentar mucho el roquedo, pero las plantas están manteniendo una temperatura siempre un poquito más baja. Bueno, lo que hemos hecho también ha sido, en el parque no hay más que una estación meteorológica desde el año 1982 y es un parque que va de 650 metros a 3.350 metros. Podéis imaginar para qué sirve una estación meteorológica en una superficie de 15.000 hectáreas con todo ese desnivel altitudinal. Pues para casi nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues una locura, poner a desplegar por ahí un montón de termómetros de estos chiquititos, ahora son un poco más modernos, tienen más capacidad de almacenamiento. Digo que es una locura porque descargar eso es una locura, claro, o sea, los pones pero luego hay que ir a descargarlos, claro, esto no te lo manda ninguna app. Pero bueno, luego te dan una información absolutamente maravillosa. Así que nada, hemos montado allí más de 100 puntitos y hemos generado ya con eso pues un montón de gráficas de cómo en distintos ambientes, pues cuáles son las máximas, las mínimas anuales, etc. Tenemos una diversidad enorme, de forma que fijaros, incluso hay en periodos como junio, hay una diferencia de más de 25 grados dentro del propio parque. Esto que lo hayamos detectado nosotros, habrá más probablemente, pero solo con nuestros 100 termómetros hemos encontrado eso. Y todo eso se debe pues, a las exposiciones, a la altitud, a la orientación, a que tengas un árbol cerca o tengas en el suelo una laja desnuda, a muchísimas variables ambientales. Bueno, los geógrafos, ahora tenemos un poder enorme con los ordenadores y los satélites y los análisis de LIDAR y demás, que nos dan con una precisión enorme cuál es la topografía de los lugares. Así que le hemos metido un montón de capas del Parque Nacional de Ordesa a esos datos y hemos podido hacer un modelo muchísimo más exacto de lo que utiliza todo el mundo, que es el modelo. El modelo que utiliza todo el mundo es este de aquí, que es el WorldClim, y que tiene una resolución de 1 kilómetro cuadrado más o menos. Bueno, pues nosotros gracias a todos esos termometrillos hemos podido hacer de esta zona, por ejemplo, para que veáis la diferencia de lo que nos hace un mapa mundial a lo que podemos hacer nosotros con esos pequeños termómetros y modelos estadísticos, lógicamente. Pero ya veis, esto te da una precisión de 5 metros. Podemos predecir muy bien cuál es la temperatura, cuáles son los microclimas del parque. Esto nos permite hacer, por ejemplo, predicciones de cuáles son los refugios climáticos para plantas que necesitan mucho frío o para plantas que necesitan mucho calor, por ejemplo, dentro del parque. Estos son los refugios para plantas extremas, digamos. Y luego tenemos los otros refugios, que son los que nos mantienen, nos conservan la temperatura a pesar de que haga mucho calor o mucho frío. También lo hemos podido analizar y hemos encontrado cuáles son las variables que están implicadas en ese atemperamiento de las temperaturas, sobre todo de las extremas. Por ejemplo, en invierno y en primavera básicamente se debe a la orientación norte, pero en verano, lógicamente, y esto tampoco es ningún descubrimiento, se va a deber a que haya mucha vegetación allá al lado. Por si tú estás viviendo en un bosque, pues el bosque te hace de refugio. Es básicamente una protección porque te está quitando un montón de insolación. Lo último que estamos haciendo, ahora ya nos hemos lanzado con un dron. Hemos conseguido, un estudiante que tuve, pues le dieron una beca y vimos un dron con un aparatito térmico, con una cámara térmica muy barato y bueno, esto también os digo que es lo único que se ha hecho en el mundo para esto, sobre refugios climáticos con drones. Ha sido muy bonito. Hemos volado en 6 puntos distintos del Parque Nacional de Ordesa
Y aquí tenéis, pues lo que hacíamos era volarlo por la mañana muy pronto, la temperatura, el momento más frío y el momento más cálido. Lo volábamos 2 veces al día en las 4 estaciones. Y a partir de estos datos, bueno, esto es el recorrido que hace el dron, luego todo esto hay que componerlo y demás para sacar las imágenes térmicas. Y con todo esto hemos podido sacar imágenes así. De este lugar, por ejemplo, esta es la temperatura máxima que tiene el lugar en verano, o sea, la más alta que va a encontrar, y esta es la temperatura mínima que tiene en primavera. En este lugar en concreto no se volaba en invierno porque está muy alto y es todo nieve, o sea que no tenía mucho sentido. Pero aquí tenemos las diferencias entre las máximas absolutas y las mínimas absolutas anuales. Lo que hemos hecho ha sido buscar ahí cuáles son los rangos térmicos, cuál es la temperatura mínima y la máxima, y de ahí de esos valores máximos, más conservadores, perdón, los que tienen rangos más estrechos, es de donde hemos sacado estos lugares que son los que menor rango de temperatura tienen, ¿vale? Y que para nosotros son lo que llamaríamos los refugios térmicos. Luego esto lo hemos asociado a todas las variables que tienen, orientación de nuevo, pendiente, el índice de humedad, un montón de variables topográficas, geográficas, y hemos podido ver a partir de ahí cuáles son las que hacen, nos caracterizan, cuáles son las variables que mejor definen lo que sería un refugio. De lo más interesante para mí de este estudio fue que si nosotros ponemos, este es el dato de WorldClim, que os decía, de 1 kilómetro cuadrado, y este es el dato de otro satélite, otra cámara que va montada en otro satélite de MODIS, que tiene 250 metros. Y lo más interesante es que este es el valor de aquí que nos daba para este lugar de aquí donde volábamos, que nos daba el satélite, y esto es la variación de temperaturas que nosotros estábamos encontrando. Es decir, que dentro de una temperatura que te dice el satélite, pues hay muchísimas más temperaturas. Con lo cual, pues ya veis, claro, es que todo este paisaje no cabe en una temperatura. Hay un montón de temperaturas, así que hay un montón de lugares que están ofreciéndose ahí a seres vivos que el satélite no nos dice eso. Tenemos que ir a datos muchísimo más finos. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, pues vamos a ver cuál es la fracción de la biodiversidad que se nos está quedando en esos sitios. Volvemos otra vez al campo, como el siglo pasado, que además es lo que nos gusta, volvemos a hacer inventarios de plantas y cada una de esas plantas tienen un valor indicador de temperatura. Entonces podemos estimar cuáles son las temperaturas que nos indican las plantas sin tener que volar el dron de alguna manera. Cuando uno va al campo y ve determinadas plantas y una comunidad con unas plantas que son indicadoras de mucho frío, ya sabes que estás en un refugio climático. Ya te lo están indicando las plantas, ¿vale? Y de hecho lo estamos haciendo confrontando nuestros datos de dron con los datos de nuestros inventarios de flora y están coincidiendo también bastante bien. Bueno, pues ya hemos acabado. Simplemente a modo de resumen, deciros que, bueno, como os dejo aquí, que el conocimiento de la biodiversidad y cómo está funcionando, pues va a pasar lógicamente por la colaboración de estos científicos ciudadanos o, bueno, gente simplemente que no se dedica profesionalmente a esto, pero que puede tener enormes conocimientos. Yo nunca, no me avergüenza decir que tengo muchos voluntarios que saben mucho más que yo de flora. Cada uno sabe de lo que sabe y ellos se conocen muy bien la planta y es una colaboración perfecta, que es la única manera será la única manera además de proseguir y de avanzar en temas de biodiversidad, y que las nuevas tecnologías nos permiten, desde luego, llegar a unos límites que eran inimaginables hace apenas 2 décadas. Pero las nuevas tecnologías nunca van a poder sustituir tampoco, siempre tienen que estar, siempre tienen que ser validadas por un ser humano, digamos, y tienen que interpretarse por una mente. No podemos confiar completamente en ellas. A mí me pasa mucho con los estudiantes. Bueno, pues son más jóvenes, vienen con todo el poder de los mapas de colores y tal, y claro, pues ahí luego hay que ir mirando que hay errores, que hay que ir puliéndolo, o sea que tienen el valor enorme que tienen, pero nunca van a poder sustituir al ser humano, y hay cosas que nunca van a poder hacer tampoco. Habrá que doblarse y mirar, identificar la planta, eso no te lo va a poder hacer todas las apps del mundo. Algunas sí, pero a las gramíneas ya os digo yo que no lo van a hacer nunca. Así que hay esperanza todavía y si no, pues eso, aún nos quedan los refugios climáticos. Como os podéis imaginar, esto ha sido un enorme trabajo con un montón de gente, de voluntarios, de estudiantes y demás.
Y nada, quedo para cualquier pregunta que queráis. Sí. A mí me ha sorprendido, bueno, la importancia de los científicos ciudadanos. Nunca pensé que podía ser tan importante. La idea de que Europa, he podido entender bien que se está... Revegetando y enverdeciendo, sí. Siempre pensé yo que se estaba desertizando. Hay zonas más abajo que sí, pero no, en general se está reverdeciéndose básicamente porque las sociedades rurales están desapareciendo. Entonces, toda esa gente que se ha ido a las ciudades ya ha dejado de utilizar los pastos de repente se han convertido en matorrales, bosques. Y bueno, Europa es mucho más verde que... Oye, y en general muy optimista, ¿no? Porque no, quiero decirte, sobre todo en la primera parte. Yo soy optimista. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quieres, Jesús, preguntarle algo? ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? Nunca lo pensé, lo verdad. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición y quería comentarte, digo, lo mismo que pasa en sitios como el León o en el Bierzo, ¿os habéis encontrado con alguna repoblación de animales que ahora hay una súper, vamos, que se han recuperado como el jabalí o algunos cerdos, incluso la repoblación del lobo? ¿Hacéis estudios sobre esto, lo que pasa y si proponéis alguna solución? Pues yo particularmente no, porque me dedico a ecología vegetal sobre todo, y el mundo animal es solo el que toca a las plantas en plan polinizador, o sea que no trabajo con grandes vertebrados. Sí que allí está pasando y es algo también absolutamente natural en el sentido de que, bueno, los vertebrados van a ver con la recuperación de nuevo de los ambientes forestales y demás, o sea que es algo absolutamente natural, pero no soy experta en eso y no era el tema, digamos, no he trabajado en eso. Sí que lo tenemos, quiero decir, lo estamos viviendo, eso creo que también es natural. Gracias. No sé si tendrá mucho interés la pregunta, pero como has hablado mucho de las plantas en peligro de extinción, yo quería preguntarte por lo contrario, por estas que se convierten en plagas como los plumeros en Cantabria y esas cosas raras que pasan. Son las especies invasoras que dices. Sí, ese es uno de los más importantes motores de cambio global y que ha surgido en las últimas décadas simplemente por el trasiego que tenemos. Quiero decir, no tiene más, siempre ha habido, pero bueno, siempre ha habido plantas o organismos más exitosos que otros, pero claro, es que ahora mismo los estamos moviendo los seres humanos. Entonces, con la cantidad de viajes que hacemos, sí, la globalización nos lleva a ello. Es tremendo y es uno de los grandes problemas de biodiversidad, porque además está cuantificado. Hay una línea de investigación muy potente, yo tampoco trabajo en ella, pero tengo compañeros que sí lo hacen y se dedica mucha investigación ahora y hay también muchos recursos porque es que es tremendo, o sea, donde entran ellas te pueden arruinar completamente. Eso es algo que, como digo, pues antes seguramente siempre ha habido, no es que sean invasoras, antes eran unas plantas son más exitosas que otras, las ruderales lo son muy competitivas, por ejemplo, pero es que ahora, claro, cosas que estaban en un país o en un continente, de repente han saltado al otro y se han encontrado completamente liberadas allí y bueno, pues se están poniendo las botas. Entonces, por más que se intenta cuidar, hay muchísimo, ya veis, en aduanas, se tiene muchísimo cuidado, pero entre las especies que se mueven también porque a la gente les gusta, pájaros, etcétera, plantas, pues se han movido también. Habría muchísimo que discutir sobre eso porque mucha gente tiene también en casa sus mascotas y bueno, pues luego las libera porque le da pena a lo mejor y las deja en un sitio, empiezan a reproducirse, en fin. Es un tema bastante complicado, pero es muy grave, ¿eh? Es muy grave. En los ríos, especialmente en medios acuáticos, es muy grave. Aquellos cangrejos tan ricos que desaparecieron. Es muy grave. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta práctica sobre eNaturalis y las experiencias. Yo he empezado a usarlo hace poco, antes utilizaba biodiversidad virtual
Y quería saber, en el caso de eNaturalis, la validación. En el caso de biodiversidad virtual, digamos que hay un grupo de expertos que validan, identifican las especies, las fotografías. Pero eNaturalis es abierto, cualquiera puede. Y entonces, por lo que decías, es si hay 2/3 de consenso en la determinación de una especie, se da como bueno independientemente del perfil del identificador. ¿Es así? Sí. Ah. No es una panacea, es como todo. O sea, hay que saber utilizarlo y si tú eres un investigador... a ver, que haya un error en una amapola no pasa nada, digamos, pero que haya un error en especies de alto interés, de conservación o amenazadas es más grave. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es a los que promovemos, a los validadores que promovemos que entren, decirles que no se vuelvan locos mirando todo, sino que miren sobre todo las especies más de mayor interés, porque la cantidad de información que hay ahí es enorme. Entonces, bueno, pues vamos a ir primero a lo que tiene más peligro y que empiecen por ahí. Pero sí es así, o sea, es así. Ahora, también lo bueno es que cualquiera puede entrar al día siguiente y descolocar el 2/3. Quiero decir que si tú entras después y dices que eso no era, ya lo tienes descolocado, ¿no? Ya, pero un proyecto entonces como los vuestros, digamos que hay un grupo, el grupo de investigación, que está especialmente pendiente de realizar esas... Espera que te diga cuántos somos en el grupo de investigación. Pero Begoña, puedes comentar que luego cuando sube a GBIF hay otra validación. Sube a GBIF solamente cuando haya grado de investigación, pero, o sea, puede haber errores, eso es así. También los científicos también cometemos errores, ¿eh? Quiero decir que, que puede que tengamos menos, pero... Y sobre todo con una fotografía, ¿no? Que a veces... Sí. Ángel, Zacarías. Sí. Ah. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bonito. Mi pregunta es una persona que te conoce científicamente, como tú, como usted. Pero mi pregunta es, han tenido en cuenta las corrientes de aire y después la humedad relativa dentro de ese mismo aire? O sea, las corrientes de aire, porque eso varía muchísimo. Y yo lo he notado en mi forma de ser natural y de persona de la calle normal y corriente, de que se están cambiando las corrientes de aire y sobre todo la composición del aire en la humedad relativa. Nada más. No sé si se refiere específicamente a alguna cosa que he comentado o en general así, si estamos mirando nosotros. No. No. Yo creo que las corrientes de aire tienen muchísima importancia, pero enorme importancia en el clima. Uno hace una pantalla, ¿no? Y eso cambia el clima, el desarrollo de las plantas en una zona muy grande. Y así pasa con todas estas cosas. Y creo que eso no lo han tenido nada en cuenta. En los modelos sí, en los modelos se tienen en cuenta. Tenemos el Topographic Witness Index, tenemos índices que tienen en cuenta cuál es la topografía para ver dónde se concentra la humedad. Todo eso se hace con mapas, pero sí que se tiene en cuenta. Nadie va con algo a medir allí, pero todo eso con mapas se puede estimar y nosotros lo hemos metido y sale que es importante. O sea, los modelos te pueden decir cuando tú tienes la orografía, dónde se te está quedando acumulada, digamos, la humedad, dónde hay más corrientes de aire. Todo eso sí que lo hemos metido. Pero no nosotros no lo medimos, te lo dice el modelo topográfico. En temas en la mar, en las aguas, las corrientes, cuando se cambian las corrientes, es increíble cómo puede transformar la vida en la mar. De zonas que han sido riquísimas de pesca, se han hecho unos espigones enormes, han crecido unas playas tremendas y ha desaparecido toda la pesca en kilómetros, solamente porque se han cortado las corrientes marinas, que son las que aportaban los nutrientes a la cual venían los peces a desarrollarse, claro, a crecer y a multiplicarse. O sea, el tema de las corrientes es un tema muy importante y como no lo vemos así,
parece que no tiene importancia, pero la tiene y muchísimo. Perdón por mi ignorancia, No, pero que va, es quiero, muy pregunto porque quiero aprender. Es muy acertada. Muchas gracias. Muy acertado. En este caso es que, como digo, no hemos trabajado en medio marino o acuático, era solamente nos podría influir el aire y de hecho nuestros sensores miden humedad también relativa de aire, o sea que lo tenemos en cuenta. Por un lado, por los datos que tomamos nosotros de humedad relativa en aire y por otro lado, como digo, de lo que nos dice el modelo de dónde se está acumulando el aire. O sea que un poco se mete ahí, sí, pero claro, no es lo mismo que para un medio marino donde van los animales a comer, porque para nosotros es un poco distinto, en el medio terrestre es un poquito distinto. Pero gracias por la nota. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarla por el buen trabajo que están haciendo con el voluntariado. Gracias. Hemos pasado en España de un voluntariado que se dedicaba o se dedica todavía a recoger residuos a un voluntariado con un cierto rigor que ayuda y colabora con la ciencia. Lo cual realmente es digno de felicitar porque el modelo es exportable a otras zonas de este país. Y yo siempre he creído que el voluntariado en España es muy insuficiente y tiene que tener un papel muchísimo mayor que eso. Pero más allá de ese tema y más allá del entusiasmo que pone en el trabajo, que la felicito realmente porque me encanta que haya entusiastas de la ciencia. No todos los científicos son tan entusiastas como usted ha manifestado en la conferencia, pero sí quiero decir que me he quedado al final muy preocupado, porque yo entiendo que su intervención hay que contextualizarla. Creo que al final me puede dar la imagen de que, bueno, pues esto de la biodiversidad y el cambio climático es un tanto relativo, porque ha empezado muy correctamente, ha hecho una introducción sobre la problemática de la biodiversidad en el mundo mundial, sobre la problemática de la ausencia de conocimiento de la biodiversidad en el mundo mundial, ha hecho una introducción sobre la problemática del cambio climático, pero al final, con este voluntariado, con esta ciencia ciudadana, da la sensación de que, bueno, pues que la ciencia va a resolver todo. Yo creo que hay que contextualizarlo, que es lo que quiero decir. Vamos a ver, yo creo que el trabajo es muy bueno, pero ahí es un trabajo pues en un área de montaña, en lo que Yo creo que es mejor que Ordesa. centre un poquito la pregunta. Centre un poquito la pregunta. Vale, esto voy a acabar rápidamente. Que yo creo que ahora mismo, precisamente por la gran problemática que tiene la ausencia de conocimiento de la biodiversidad y el cambio climático, creo que tenemos que contextualizar básicamente estas intervenciones y saber que sigue todo muy pendiente. Pongo por caso el libro blanco, el de impacto de cambio global, que creo que usted ha sido la coordinadora del libro que he visto. Creo que visto esa realidad científica, es decir, del libro blanco del Consejo a esta exposición de ahora, creo que hay que, perdón, lo repito por tercera y última vez, hay que contextualizarlo. Por lo demás, es decir, muchas felicidades. Gracias. Todo hay que línea, sí. por poner un poco algo un poco más preocupante, polinizadores, que es una de tus líneas de trabajo. Sí, polinizadores, por ejemplo, hubiera sido una presentación totalmente distinta. Todo hay que contextualizarlo exactamente. Entonces, por eso he puesto al principio, intento ser honesta desde el principio y no ir a lo fácil. Lo fácil sería, nos va a todos muy mal, eso es lo que se vende. Pero es que yo llevo mucho tiempo, yo empecé casi este proyecto cuando vi un artículo científico en una revista súper penas, por los top de los top, de investigadores diciendo que el 60% de la flora pirenaica se iba a extinguir en 80 años. Y claro, yo me quedé así, yo que vivía en el Pirineo y decía, me parece que no saben mucho de biología de las plantas, porque yo no tengo esa sensación. Y por eso monté este proyecto también, porque quería ver si esas predicciones que se estaban haciendo, que eran constantemente negativas y alarmantes, tenían realidad o en qué medida se podía decir que acertaban o no acertaban. Entonces, por eso
Si ha visto, yo no he empezado la presentación contando solo lo bonito y lo bien que le va a las plantas. He puesto un panorama muy variado, porque es así, porque la biodiversidad es muy compleja y creo que si bien hay que transmitir la preocupación, porque es evidente que estamos deteriorando muchísimo el planeta y lo he empezado diciendo así, creo que luego la labor de un científico es precisamente hacer ese detalle, ir al detalle y no decir que todos vamos a morir tampoco. Lo que hay que ver es que va a morir y que se va a salvar de alguna manera. Y como mi área de experiencia son las plantas y es a lo que he dedicado mi vida, pues hago esa contribución. La de polinizadores saldría radical. No soy tan experta para nada, pero saldría muy distinta. Sí, y vendría una persona de anfibios y te va a decir otra cosa, y va a venir una de pájaros y te va a decir otra cosa, y va a venir una de mamíferos y te va a decir otra cosa. Eso ya lo he expuesto desde el principio, que es muy complejo decirlo. Nos falta muchísimo conocimiento y mucha coordinación en utilizar índices estandarizados. Muy difícil incluso entre nosotros por la complejidad que tiene el tema. Es una pregunta muy simple y muy elemental, pero parece que hay un consenso muy amplio en que pues, la pérdida de biodiversidad es un problema. Y me gustaría que nos explicaras por qué es un problema. Porque, bueno, pues tú misma lo has dicho antes, pues hay muchas especies pues, que son más oportunistas o que van ganando terreno a otras, ¿no? Pues lo vemos con las hayas de Europa, cómo han ido descendiendo. Y que quizá eso es una evolución natural y ahora sí que es verdad que está acelerándose, pero bueno, no sé, ¿por qué es un problema que disminuya la biodiversidad? Es una pregunta de esas que es redonda porque casi nadie te la hace nunca. Es como cuando un niño casi te pregunta por qué el cielo es azul o el mar es azul, ¿no? Porque es como todo el mundo la damos por obvia y entonces casi que nadie mira, bueno, pero ¿por qué es bueno tener tantas especies? A ver, las especies se han generado ahí porque había nichos de oportunidad. O sea, cuando aparece una especie es porque está ocupando un hueco, digamos, en la naturaleza que no ocupa nadie más. Y está haciendo una función. Ella no vive sola, vive con todas las demás. Plantas, animales, compite, se facilita, preda. Está viviendo en una composición. Hasta ahora, un enorme esfuerzo de la ecología ha sido saber precisamente por qué la biodiversidad es buena, aparte de que la tenemos ahí y ha surgido así porque es lo mejor que podemos, a lo que hemos llegado, pero se ha llegado muy claramente a un consenso y es que donde hay más biodiversidad hay más estabilidad. Es decir, los sistemas más diversos son sistemas más estables frente a las perturbaciones, al cambio climático, a cualquier otra perturbación. Y lo estamos viendo de muchas maneras. Si tú tienes comunidades muy ricas y las perturbas, las alteras de una manera que te entra, como digo, un predador, te entra un herbívoro, te entra cambio climático, unas sequías muy fuertes, te altera el sistema, algo que te lo desestabiliza, los sistemas más biodiversos vuelven más rápidamente otra vez. Mientras que los sistemas más monoespecíficos se te van en un momento. O sea, efectivamente, te da mucha más estabilidad y permite que haya mucha más convivencia de muchos más seres que cada uno se beneficia del otro o perjudica al otro, pero esa estabilidad es buena, o sea, esa biodiversidad es buena para la estabilidad del sistema. Y si a la naturaleza le va bien y es más estable, a nosotros nos va a ir bien también. Y siempre va a ayudar mucho, tener mucha biodiversidad, como digo, pensemos en un monocultivo, por ejemplo, lo que es una granja o lo que sería un cultivo de herbáceas o de lo que sea. El problema que tenemos cuando hacemos monocultivos es que si entra una plaga, pues se lo lleva porque no hay nadie para defender esa plaga. Si tú tienes más organismos ahí, pues va a aparecer un organismo que pueda, digamos, a esta plaga que ha entrado y te lo estabiliza, te lo para. Mientras que si tú tienes algo súper productivo, porque tienes una única especie, que además la has seleccionado genéticamente para que resista muy bien, lo que sea, cuando tú la seleccionas está perdiendo otras cosas. Cuando la seleccionas para algo, le estás quitando de alguna manera otra opción. Entonces, el tener mucha variedad de especies y dentro de las especies mucha variabilidad genética a su vez, es decir, que una planta te crezca así, otra así, otra así, otra así, eso es bueno, porque
siempre vas a tener más oportunidades para responder a una perturbación. Y si viene una plaga o te viene una perturbación muy grande, un cambio climático, se te irán todas las que son así, pero a lo mejor se te queda la que es así. Y esa es la que va a permitir que porque se mantenga esa especie en el futuro con esa perturbación. Mientras que si todas eran así, estaban seleccionadas genéticamente, pues todas se te van, porque todas van a responder igual a esta perturbación. Por eso es buena la biodiversidad. Es muy productiva a corto plazo. Es que la naturaleza no mira a corto plazo. Somos nosotros los que miramos a corto plazo. Ella solo mira a largo plazo, porque está aquí, lo que ha llegado aquí es porque lleva millones de años ensayando y cometiendo errores. Y lo que ha quedado es lo mejor de lo que podría quedar. O sea que tenemos lo mejor y lo más adaptado a las condiciones que hemos tenido durante millones de años. Felicitarte, pero precisamente con respecto a esto que acabas de decir, las escalas temporales de los estudios, sobre todo de los voluntarios, son las adecuadas. Supongo que sí, pero porque claro, las escalas temporales pueden ser muy importantes, ¿no? Para definir Sí. estabilidad, ¿no? Sí, a ver, llevamos 12 años, no es una barbaridad. Yo espero, dudo que alguien me siga cuando yo me jubile, pero bueno, si alguien lo quiere coger, ahí está, lo puede heredar. No es solamente lo que sabemos hasta ahora, que ya lo sabemos, es que cuando hacemos estos estudios de año a año, sabemos cómo se comporta cada una de las plantas y sabemos lo que es capaz de responder de un año para otro. Entonces, ya no solamente lo que hacen ellas, sino que conocemos su biología y conocemos los tempos a los que cambia y cuán sensible es de un año para otro. Entonces, eso también nos dice mucho cuán resistente va a ser frente a los cambios climáticos. Yo ahora ya sé de todas esas, sé las tendencias y tal, pero ya no es solo la tendencia, es que yo conozco la esencia de cómo funcionan. Entonces ya sabemos cuáles van a responder mejor o van a ser más conservadoras en las respuestas y cuáles se van a quedar ahí para siempre. A ver, una de las plantas más catalogadas que está prioritaria en todo, que fue la primera que yo empecé a estudiar, es una planta que solamente está en un único punto en todo el mundo. Y claro, todo el mundo miraba esa planta, madre mía, esta se extingue en cualquier momento y desaparece, prioritaria, tal cual. La empiezo a estudiar yo, empecé con ella y me voy a jubilar con ella. O sea, ya cada año era un aburrimiento hacer el seguimiento, era la misma. O sea, los individuos estaban en el mismo sitio, el mismo número de hojas, el mismo tamaño, todo. O sea, yo sabía lo que me iba a encontrar, no había cambiado nada. Bueno, pues esa planta, que es la que todo el mundo dice que era la más delicada y la que se iba a ir antes, para mí es la más resistente de todas. Pero si esta planta lleva aquí desde el terciario, desde antes de las glaciaciones, se van a ir todas las demás y se va a quedar ella. No es la más débil, es la más resistente precisamente. ¿Que hay una única población en el mundo? Sí. ¿Quién me dice a mí si no ha habido? ¿Por qué ha tenido que haber algo más antes? Quiero decir, ¿por qué estamos asumiendo que esa planta, esa población es la única en el mundo? A lo mejor se formó allí y simplemente vive en un roquedo y no puede salir de allí, porque es que no puede dispersarse fácilmente a otro sitio. Hay muchas plantas raras que son raras por naturaleza y no es porque hayan llegado a ser raras porque les ha ido mal. Simplemente se han generado en un sistema, en un ambiente raro y ya está, se quedan ahí, están tranquilas, no les molesta a nadie, no les perturba a nadie. Y es lo que les pasa a muchas de estas catalogadas, que las catalogamos como amenazadas porque tienen muy pocas poblaciones, pero pocas poblaciones no es necesariamente el resultado de un declive. Hay que mirar si venía de algo más grande y se ha quedado un poco, vale, me preocupo. Pero si no sabemos si antes era más abundante y están en sitios raros, es normal que haya pocas poblaciones de esas especies y que no se hayan expandido más. Y por tanto puede que no sean las más delicadas, puede que sean las más resistentes, de hecho. Así que la escala, pues bueno, pues como digo, tenemos lo que tenemos, llegaremos hasta donde podamos llegar, pero no solamente cómo les está yendo ahora, sino también cómo conocemos mejor cómo son capaces de responder. Tenemos un poco su alma cogida con estos estudios. Bueno, pues muchas gracias, Begoña. Nos ha gustado muchísimo, ha estado Me muy alegro. interesante. Y cuando quieras, ya sabes. Encantada.